Solo me di cuenta de que algo estaba mal con mi vecino la noche en que escuché a alguien golpear mi pared. 3 veces. Lentamente. El problema es que esa pared no dividía su apartamento del mío. Del otro lado, solo estaba el pasillo del edificio. Al principio, pensé que era una tubería dilatándose. Edificio antiguo. Las estructuras viejas hacen ruido, pero aquello no era un crujido. No era casualidad, era ritmo. Como si alguien estuviera comprobando si yo estaba despierto. Vivía al lado desde hacía más de 6 meses. Nunca vi visitas. Nunca escuché televisión. Nunca oí pasos. Pero, extrañamente, cada vez que llegaba a casa, sentía que alguien acababa de dejar de mirar por la mirilla. Esa noche, después de los 3 golpes, me acerqué a la puerta. El pasillo estaba vacío, demasiado silencioso. Pero algo cambió cuando regresé al dormitorio. La pared estaba fría. No fría de invierno, fría como metal. Como si del otro lado no hubiera un apartamento. Y fue entonces cuando cometí el error que lo cambió todo. Golpeé de vuelta, 3 veces, y por primera vez escuché una respuesta que no vino de la pared. Si alguna vez has vivido en un apartamento, sabes cómo es escuchar la vida de los demás a través de las paredes. Conversaciones apagadas, muebles arrastrándose, pasos sobre tu cabeza. Pero, ¿y cuando el silencio es demasiado absoluto? Las historias sobre vecinos siempre parecen comunes, hasta que dejan de serlo. Porque la verdad es que nunca sabemos realmente quién vive a nuestro lado. Sabemos el nombre en el intercomunicador, tal vez el número de la puerta, pero no sabemos qué sucede cuando las luces se apagan. La historia de hoy no involucra criaturas ni sombras imposibles. Involucra algo mucho peor, la duda, la sensación de que tal vez estés siendo observado, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Antes de comenzar, si te gustan las historias de terror psicológico realista, donde el miedo nace del silencio y de la sensación de que algo no está bien, suscríbete ahora al canal. Aquí, cada semana, encuentras relatos que juegan con tu mente, 2 veces por semana. Y quiero saber, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Vamos a ver hasta dónde están llegando estas historias. Ahora, apaga la luz e imagina que la pared a tu lado no es tan sólida como parece. Después de que golpeé de vuelta, el silencio se volvió diferente. No era ausencia de sonido, era expectativa. Como si todo el apartamento estuviera esperando que algo sucediera. Me quedé inmóvil en medio del dormitorio, mirando la pared. Nada ocurrió durante casi 1 minuto entero. Entonces lo escuché. No vino de la pared, vino del techo. Un arrastre lento, pesado, como si alguien estuviera moviendo algo grande, con cuidado de no hacer ruido. El problema es que no vivía nadie encima de mí. El apartamento estaba vacío desde hacía meses. Lo sabía porque el administrador, don Jorge, comentó una vez que aún no habían logrado alquilarlo. Intenté racionalizar. Tal vez alguien lo había alquilado recientemente. Tal vez no me habían avisado. Pero el sonido continuaba. No era constante. Se detenía cuando yo contenía la respiración. Volvía cuando me relajaba, como si estuviera sincronizado conmigo. Caminé hacia la puerta del apartamento. Antes de abrir, miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío. La luz fluorescente parpadeaba levemente, creando sombras que parecían moverse incluso cuando nada se movía. Fue entonces cuando noté algo que nunca había notado antes. La puerta de mi vecino estaba entreabierta, apenas unos centímetros. Nunca la había visto así. Siempre parecía demasiado meticuloso como para dejar algo fuera de lugar. La rendija era oscura, como si la luz del interior se hubiera apagado hace mucho tiempo.
Me quedé observando durante algunos segundos. Ningún movimiento, ningún sonido, pero había una sensación incómoda, como si alguien estuviera parado del otro lado de la rendija, mirándome exactamente a mí. La mirilla distorsiona la imagen, pero no distorsiona la intuición. Me alejé lentamente de la puerta. Cerré las dos cerraduras. Volví al dormitorio. El arrastre en el techo había cesado. Ahora había otro sonido. Uno leve, casi imperceptible. 3 toques suaves. Esta vez, provenientes de la pared del cuarto. Sentí que el estómago se me hundía. Me quedé inmóvil, intentando identificar el patrón. Era el mismo ritmo de los golpes que había escuchado antes. Lento, espaciado, casi demasiado cuidadoso. Como si alguien estuviera imitando algo. Entonces lo entendí. Yo había golpeado 3 veces la pared. Lento, espaciado, casi en el mismo intervalo. No fue intencional. Fue nerviosismo. Un reflejo. Pero ahora, aquello estaba siendo repetido. Y lo que realmente me dejó sin aire fue la precisión. Los 3 golpes regresaron. Exactamente en el mismo intervalo que yo había hecho. No rápido, no aleatorio. Igual, como si alguien hubiera escuchado, memorizado, y estuviera devolviendo el patrón. No parecía una respuesta impulsiva. Parecía aprendizaje. A la mañana siguiente, desperté con dolor de cabeza. No era común. Rara vez tenía migrañas. Pero aquel dolor parecía localizado, como si viniera de un punto específico de la pared al lado de mi cama. Una presión constante, casi pulsante, que disminuía cuando me alejaba y volvía cuando me acercaba. Intenté ignorarlo. Preparé café. El silencio del apartamento era absoluto. Ningún sonido proveniente del lado del vecino. Ningún movimiento en el pasillo. Pero había algo diferente en el aire. Un olor leve, metálico. No lo suficientemente fuerte como para identificarlo, pero demasiado persistente como para ignorarlo. Cuando apoyé la taza sobre la mesa, lo escuché de nuevo. No eran golpes esta vez. Era algo más sutil. Un sonido arrastrado, húmedo, como si alguien estuviera respirando muy cerca de una superficie. Me quedé inmóvil. El sonido provenía de la pared de la sala, la misma que dividía mi apartamento del suyo. No era viento, no era una tubería. Era demasiado irregular. Había pausas, pequeñas inhalaciones, exhalaciones largas. Me acerqué lentamente. El dolor de cabeza aumentaba a medida que me aproximaba a la pared. No era sugestión, era físico. Presión detrás de los ojos. Un leve mareo. Apoyé la palma de la mano sobre la superficie fría. Estaba húmeda. Aparté la mano inmediatamente. Miré mis dedos. Nada visible. Pero la sensación era clara. Humedad reciente. Pasé la mano nuevamente, esta vez con más cuidado. La pared parecía normal a simple vista, pero la textura estaba mal, como si hubiera algo vibrando muy levemente del otro lado. Y entonces lo sentí. Una vibración mínima, rítmica, no como una máquina, como un cuerpo. 3 segundos de presión, 2 de pausa, 3 nuevamente. Mi corazón comenzó a sincronizarse involuntariamente con ese patrón. Fue entonces cuando escuché, con claridad, el sonido de una inhalación profunda, tan cercana que parecía haber sido hecha dentro de mi propia sala, no atravesando la pared, sino pegada a ella, como si alguien tuviera el rostro presionado contra el otro lado. Y entonces ocurrió algo que no pude explicar. La pared cedió levemente bajo mi mano. No se agrietó, no se rompió, solo cedió, como si no hubiera concreto sólido allí, como si entre mi apartamento y el suyo hubiera algo más delgado de lo que debería existir. Pasé el resto de la mañana intentando actuar como si nada hubiera sucedido. Trabajé en la computadora,
Evité mirar la pared y subí el volumen del televisor para llenar el silencio. Pero, con cada hora que pasaba, la sensación de que había algo físicamente incorrecto en ese espacio se volvía más insoportable. A principios de la tarde, tomé una decisión que parecía demasiado lógica como para ignorarla. Iba a hablar con él. Si había humedad, ruido o cualquier problema estructural, debía resolverse. Tomé la llave, respiré hondo y salí al pasillo. Su puerta estaba cerrada, completamente cerrada, como siempre. Ninguna señal de que hubiera quedado entreabierta la noche anterior. La madera parecía intacta. El número del apartamento, ligeramente torcido como todos los demás del piso, estaba en su lugar. Golpeé una vez. Nada. Esperé. Golpeé de nuevo. El sonido resonó por el pasillo vacío. Ninguna respuesta. Ni pasos. Ni sombra bajo la puerta. Pero cuando me acerqué para escuchar mejor, lo sentí. Frío. No el frío del aire acondicionado ni de una corriente del edificio. Un frío concentrado, localizado exactamente a la altura de mi rostro, proveniente de la rendija inferior de la puerta, como si el aire allí dentro fuera más denso, más pesado. Me incliné levemente, intentando ver algo por la abertura inferior. Solo oscuridad, ninguna luz interior, ningún reflejo. Era como mirar dentro de un espacio sin profundidad. Un vacío opaco. Fue entonces cuando escuché el sonido. No detrás de la puerta. No dentro del apartamento, sino detrás de mí. Me giré rápidamente. El pasillo estaba vacío, las puertas cerradas. El ascensor detenido en la planta baja, según el panel luminoso. Pero yo había escuchado claramente algo raspar levemente el suelo, como si alguien hubiera dado un paso arrastrado. Muy cerca. Mi corazón comenzó a acelerarse. Miré nuevamente su puerta y noté algo que no tenía sentido. El número del apartamento no era el mismo de mi piso. No era el 302, como debería ser. Era 303. Pero el 303 estaba del otro lado del pasillo. Me alejé lentamente, intentando organizar la lógica en mi cabeza. Yo vivía en el 301. A mi lado estaba el 302. Enfrente el 303 y el 304. Siempre había sido así. Pero en ese momento, delante de mí, la puerta que compartía pared con mi dormitorio estaba marcada como 303. Y lo más perturbador no era el número equivocado. Era la sensación de que siempre había estado así. Y que yo solo lo había notado ahora. No fui a ver a don Jorge, no en ese momento. Algo dentro de mí me decía que, si involucraba a otra persona, aquello se volvería demasiado real. En lugar de eso, regresé a mi apartamento y cerré la puerta con llave. 2 veces. Después, me quedé de pie en el pasillo interior, mirando la pared de mi dormitorio. La misma pared que compartía espacio con el apartamento 303. Tomé el celular. Intenté llamar a mis mejores amigos, Felipe, Jessica e Iago. Necesitaba escuchar una voz conocida, cualquier distracción que me devolviera a la normalidad. Pero ninguna de las llamadas se completó. Sonaban y se cortaban. Los mensajes no se enviaban. La señal parecía estar llena, pero nada salía. Como si el apartamento se hubiera convertido en un espacio aislado del resto del mundo. El dolor de cabeza volvió. Más fuerte. No era una presión difusa, era localizada, exactamente en el punto donde mi cama tocaba la pared. Como si hubiera una fuerza invisible empujando desde el otro lado. Una incomodidad física que no encajaba con el miedo psicológico. Era corporal, interna. Me senté en el borde de la cama y apoyé la espalda contra la pared. Quería comprobarlo. Si había vibración, la sentiría. Al principio, nada. Solo el frío común del concreto. Pero, después de algunos segundos, sentí un calor muy sutil. No provenía de toda la pared.
venía de un punto específico, del tamaño aproximado de un torso humano, como si alguien estuviera apoyado del otro lado, exactamente en la misma posición que yo. Me quedé inmóvil. El calor aumentaba gradualmente. Mi respiración comenzó a hacerse más corta. Y entonces, sin previo aviso, sentí algo que me hizo quedarme completamente paralizado. Presión. No era imaginación. La pared devolvió la presión. No mucho. No lo suficiente para romperse, pero sí lo suficiente para desplazar ligeramente mi cuerpo hacia adelante, como si alguien estuviera apoyando el peso de su propio cuerpo contra mí, a través del concreto. Me aparté bruscamente, me levanté de la cama y encaré la superficie. Parecía intacta, lisa, sólida. Pero cuando acerqué el rostro, vi algo que no debería estar allí. Una marca, ovalada, suave, casi imperceptible, como la impresión dejada por un rostro presionado contra el vidrio. Mi garganta se secó. La marca estaba exactamente a la altura de mi rostro. Nariz, frente, barbilla. No había grieta. No había pintura descascarada. Era solo una leve distorsión en la textura, como si el concreto hubiera cedido por dentro. Y entonces, justo delante de mis ojos, la marca se profundizó unos milímetros, lentamente, como si algo del otro lado acabara de presionar con más fuerza. Y, pegado a esa pared que debería tener al menos 15 centímetros de espesor, escuché una voz amortiguada. No palabras claras, solo un susurro arrastrado, muy cerca, demasiado cerca, como si estuviera dentro de mi propia cabeza. No sé cuánto tiempo me quedé de pie mirando fijamente aquella marca en la pared. Tal vez segundos, tal vez minutos. El susurro había cesado, pero la sensación de presencia seguía allí, vibrando en el aire. El dolor de cabeza ahora era una presión constante, como si algo estuviera intentando empujar desde dentro hacia afuera de mi propio cráneo. Respiré hondo y tomé una decisión que, hasta el día de hoy, no sé explicar. Si aquello venía del otro lado, necesitaba ver el otro lado. Salí del apartamento nuevamente. El pasillo parecía más estrecho. La luz fluorescente ya no parpadeaba. Estaba fija, demasiado blanca. Me quedé frente a la puerta marcada como 303. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en el cuello. Toqué la manija. Estaba helada. La giré lentamente. La puerta se abrió. No había muebles. No había ventanas. No había olor a vivienda. Lo que existía allí dentro no era un apartamento. Era un espacio vacío, crudo, con el concreto expuesto, como si la construcción nunca hubiera sido finalizada. Pero eso no era lo peor. La pared que debería dividir ese espacio de mi dormitorio no estaba allí. En el lugar donde debería existir el límite entre los dos apartamentos, solo había oscuridad, no un agujero, no una habitación más grande. Era una ausencia, un vacío demasiado profundo para ser medido. La linterna del celular no alcanzaba el fondo. La luz simplemente desaparecía a unos pocos metros hacia adelante. Me acerqué lentamente. El aire allí dentro era pesado, frío. Cada paso resonaba de forma diferente, como si el sonido fuera absorbido. Y entonces noté algo que hizo que todo mi cuerpo se paralizara. Del otro lado de esa oscuridad, podía ver mi dormitorio, mi cama, mi pared, como si estuviera mirando a través de un vidrio invisible. Pero el ángulo estaba mal. Estaba viendo mi habitación desde un punto donde no debería existir espacio físico. Y entonces me vi a mí mismo, sentado en la cama, de espaldas a mí, inmóvil, mirando fijamente la pared, la misma pared donde la marca de un rostro comenzaba a formarse lentamente otra vez. El cuerpo que veía no se movía, pero detrás de él, del lado donde yo estaba ahora, algo se acercaba en la oscuridad. No tenía forma definida.
No tenía contorno, solo densidad, una presencia más oscura que el propio vacío. Y, en el exacto momento en que comprendí que aquello estaba a punto de tocar a la versión de mí, sentado en la cama, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Cuando sentí la mano tocar mi hombro, no hubo grito, no hubo reacción inmediata, solo una comprensión silenciosa. No estaba mirando hacia otro lugar, estaba mirando hacia el otro lado. No existía el apartamento 302, nunca existió. Días después, cuando finalmente logré hablar con don Jorge, él juró que ese número siempre había estado vacío. Según los registros del edificio, el plano original contemplaba un espacio técnico entre las paredes, un área estrecha para tuberías, nada lo suficientemente grande como para que alguien pudiera permanecer de pie. Pero yo estuve allí dentro, yo lo vi, comencé a investigar. Descubrí que el edificio fue remodelado hace 15 años. Parte de la estructura fue alterada. Las paredes fueron ajustadas. En uno de los documentos antiguos que encontré en línea, había una anotación curiosa. Corrección de duplicidad estructural entre las unidades 301 y 303. Ninguna explicación adicional. Solo eso. Duplicidad estructural. Aún vivo aquí. La marca en la pared desapareció. El número de la puerta volvió a la normalidad. Pero, a veces, cuando apoyo la cabeza para dormir, siento que existe otro espacio respirando al lado del mío. Y lo peor no es pensar que algo estuvo allí. Es pensar que tal vez todavía esté. No escondido en el apartamento vecino, sino encajado entre las paredes. Como si el edificio hubiera sido construido para albergar algo que nunca debió ser visto. Si llegaste hasta aquí, ya formas parte de esto. Suscríbete al canal, porque el próximo apartamento que no existe podría estar al lado del tuyo.